Estamos aún en los ritos introductorios de la celebración eucarística de la Santa Misa. Y el lugar litúrgico de esos ritos de introducción es la sede. La asamblea, que son todos los que están reunidos, porque están convocados por Dios, eso conviene repetirlo, Él llama, Él es el que convoca, eso, asamblea, significa que estamos todos juntos, ¿no? Pero además convocados. No todos juntos por un motivo especial, y es el motivo del culto. Y quien preside es el que ocupa la sede, y ese es un sacerdote ordenado, sacerdocio ministerial, ¿no? Que lo hace in persona Christi. Por lo tanto, el sacerdote se constituye en pastor de ese rebaño, en jefe o en cabeza, digamos, del cuerpo, y ora y ofrece, pide en nombre de todos. Esto dice el orden general del misal romano, que lo hace en nombre de todos y debe hacerlo con dignidad y humildad. Debe transmitir a los fieles la presencia viva de Cristo. Por supuesto que el sacerdote, si hay un obispo, es el obispo el que preside, ¿no? El verdadero celebrante en realidad es Cristo, invisible, que lo hace visiblemente a través de su sacerdote. Y como digo, en particular si la sede es del obispo, a esa sede se la llama cátedra. ¿Cátedra qué es? Es el asiento. Cátedra significa asiento. Un asiento elevado. Era el asiento elevado del maestro, ¿no? Que está por encima del resto, que está en fondo supervisando. Acordémonos, episcopos significa que está por encima, el que mira, el que observa, como el pastor cuando se pone por encima para mirar que está todo el rebaño, ¿no? Lo cuida y lo tiene que cuidar amorosamente. Bueno, cuando la sede es la cátedra y su iglesia propia es la catedral, de ahí viene de la cátedra, que es el asiento del obispo. Es la sede desde donde enseña lo que recibió de los apóstoles. El obispo es, como decíamos, un sucesor no de un determinado apóstol, sino del colegio apostólico. Y también esto lo hemos comentado, pero lo repito, el único sucesor apostólico, es decir, que sucede un apóstol, es el Papa, es el obispo de Roma, que sucede a Pedro. Y por eso la Santa Sede es también llamada sede apostólica. Hay una sola sede apostólica. Bueno, pues la sede, la cátedra, siempre ha sido digna de veneración, y lo ha sido desde antiguo, por lo que significa. La sede debe ser visible. San Agustín decía, es justo que durante la asamblea litúrgica quienes estén conduciendo, se sienten más alto para que por medio del mismo signo de la sede se distingan de los otros y se manifieste claramente su papel de servicio, y no porque se apropie de la sede inflándose de soberbia. Ahí está, el pastor sirve y cuida a las ovejas, no está que está inflado de soberbia y yo estoy más alto porque soy más, ¿no? No, nada de eso. Siempre es el servicio en la caridad. La celebración, además, comienza y termina desde la sede. Es decir, la celebración en sí. Tenemos primero la procesión, pero luego tenemos ahí que comienza en la sede con el signo de la cruz, con la bienvenida, con el saludo que hace el sacerdote que preside. Y termina también ahí. Es decir, de ahí preside el sacerdote la liturgia de la palabra, de ahí también debería pronunciar la homilía, sobre todo cuando vemos los obispos pronuncian la homilía desde la sede, ¿no? Guía al pueblo en la procesión de la fe, cuando hay credo, desde la sede lo hace. También desde la sede hace la oración de los fieles, por lo menos el inicio y el final, pero lo hace él desde la sede y bendice también y despide a la asamblea desde la sede. Bueno,
Esto es en cuanto a los ritos iniciales. Bueno, ahora, después de la oración colecta, que es la que recoge la oración de toda la asamblea, eh, comienzan las lecturas. Puede haber que antes haya un gloria, ¿no es cierto? Eso, después del acto, decimos el acto penitencial, venía el gloria, y después viene siempre la oración colecta. Pero después de la oración colecta, inmediatamente comienzan las lecturas. La Constitución Dogmática, Sacrosanctum Concilium, en el número 33 dice: cuando en la iglesia se lee la Sagrada Escritura, en la liturgia es Dios que habla a su pueblo, Cristo que aún anuncia el Evangelio. Por eso, fijaos que al final de la lectura se dice palabra de Dios, porque es Dios que está hablando. Al final del Evangelio se dice palabra del Señor, es el Señor Jesús que está hablando. En la asamblea responde, todo el pueblo responde a Dios. Todo esto es descendente, ¿no? Viene de Dios, viene de Jesús a nosotros. Y el salmo es ascendente. Es la asamblea que alaba o que se dirige a Dios. Bueno, la palabra no se lee, la palabra se proclama. Hay una diferencia entre leer y proclamar. La proclamación es con autoridad. La lectura no es una lectura personal o del estudioso, sino es la lectura de la iglesia. Es decir, entre el libro y el que escucha está la iglesia, o sea, está la comunidad litúrgica de creyentes. Y todo esto acontece dentro de la iglesia, no solo dentro del espacio del templo, es un espacio físico, sino del espacio teológico, del espacio de la iglesia. Y en la misa solemne habrán visto que comienza con una procesión, que es llevado en procesión, si hay un diácono, es el diácono que lleva en procesión, el evangelario, y que es, digamos, que está como revestido el propio evangelio que se va a proclamar. Y al inicio es puesto sobre el altar. Y luego de los ritos iniciales viene la lectura y ahí entonces hay una nueva procesión con velas, con incienso, desde el altar. El diácono, si está el diácono, si lo hay, lleva el evangelario hasta el ambón. Y ahí también es mostrado a todos por qué es la palabra revelada y debe ser reverenciado. Señor es la palabra del Señor, y nosotros podemos ir con Pedro: solo tú tienes palabras de vida. Y es reverenciado por todos, ¿no? Esa palabra es proclamada a todos y es enseñada. Habrán visto que también se inciensa, ¿no? Si está el incienso, primero dice: el Señor esté con vosotros, y dice lectura del Santo Evangelio según, pongamos, San Juan, y después inciensa. En realidad, las veces que inciensa tiene que haber una diferencia, ¿no? Solo se inciensa 3 veces al Santísimo Sacramento. Bueno, se inciensa y entonces ahí es proclamada la palabra. Y luego enseñada en la homilía. Es la palabra de salvación. Y por eso, como es palabra de salvación, es el hecho que fue depositado sobre el altar y que parte del altar. ¿Por qué parte del altar? Porque en el altar está la salvación. Pero además esta palabra nos tiene que llevar al altar. Porque, como decíamos, creo que al comienzo, es todo el rito, todo el culto en 2 partes, pero que es uno solo. Hay una sola unidad, pero que es primero la palabra que nos va a llevar al sacrificio del Señor. Pero a veces cuidado, porque por ahí pueden decir que la palabra es equiparable al misterio eucarístico.
No, la salvación está en el altar. La palabra se proclama, es decir, toda la Biblia, el Antiguo Testamento, apunta ya desde el Antiguo Testamento a la figura del Mesías. Y el Mesías se revela en el Nuevo Testamento y la salvación tiene su culmen en la cruz, en la cruz, es donde el Hijo es glorificado y glorifica a su vez al Padre, en la obediencia, yendo voluntariamente al sacrificio de la cruz. Y ahí está la victoria. Y también vamos a ir viendo cómo in extenso está todo el triduo pascual en el altar. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.